Hoy vamos a ver linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Bueno, el linfoma de Hodgkin sí es un subtipo de linfoma sí, que generalmente está muy involucrado con la imagen que ustedes pueden ver acá, es decir, masas mediastinales. Es como que el prototipo de linfoma generalmente se presenta de esa forma, aunque pues puede también tener múltiples formas de presentarse. Esta es una neoplasia de células monoclonales. Recuerden que habíamos hablado de este término varias veces. Monoclonal quiere decir que viene de una estirpe celular específica y es de células B, básicamente. La característica principal es la presencia de la célula de Red-Stenberg. Esa es la que, digamos, muestra o nos está diciendo que se trata de este tipo de linfoma. Se presenta más o menos 3 casos por cada 100.000 habitantes al año, que es un número bastante interesante, sobre todo si recordamos la frecuencia de las leucemias, es mucho más frecuente que las leucemias agudas. Sin embargo, fíjense que solamente representa el 10% de todos los linfomas en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que el 90% restante son linfomas no Hodgkin. Por tanto, es muy probable que ustedes se encuentren en su vida profesional con linfoma, sobre todo linfoma no Hodgkin, más que linfoma de tipo Hodgkin. Ahora, el 85% de casos se suele presentar en varones y generalmente se presenta con una incidencia bimodal, es decir, entre los 15 a 34 años y después de los 50 años comúnmente es donde se puede apreciar más este linfoma. Lo interesante de esta enfermedad es la supervivencia. Tiene una supervivencia global a 5 años aproximadamente del 80 al 90%. Quiere decir que el pronóstico en general de este tipo de linfoma es bastante bueno. Que podemos nosotros esperar que el paciente tenga una buena recuperación con el tratamiento convencional. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico del linfoma de Hodgkin? Pues ya lo habíamos hablado antes, se hace con la biopsia. La biopsia es aquí la que nos va a dar el tipo de linfoma. Y básicamente desde el punto de vista histológico, nosotros tenemos dos clases de linfomas. El primero se llama linfoma de Hodgkin clásico, que equivale al 95% de todos los casos de linfomas, ¿sí? Y que son 4 variedades de este linfoma de Hodgkin clásico. Tenemos una variedad que se llama esclerosis nodular, una variedad que se llama celularidad mixta, una que es rico en linfocitos y una disminución linfocitaria. En la imagen que ustedes están viendo acá tenemos estos 4 subtipos de linfomas. Fíjense, aquí tenemos al linfoma esclerosis nodular, donde aquí podemos ver al centro la célula de Red-Stenberg, que está rodeada por linfocitos CD4, ¿sí? Que serían estos que están por acá, pero también tiene otro tipo de linfocitos CD4, pero son PD1. ¿Qué significa estos linfocitos CD4 PD1? Significa que estas células son las que producen el escape inmunológico del linfoma. Es decir, el sistema inmunológico no capta esta célula de Red-Stenberg debido a esta alteración en este tipo de linfocitos. Producen un bloqueo del sistema inmunológico. Está rodeado por varios histiocitos, encontramos fibroblastos y también fibras reticulares, fibrosis en estos tejidos, es lo que caracteriza al linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. El siguiente es la celularidad mixta, en donde ustedes pueden ver igual tenemos la célula de Stenberg, igual vemos estos linfocitos CD4, PD1, encontramos también el CD4, pero aquí vemos algunas células plasmáticas que están metidas en medio del infiltrado de células, ¿no? Entonces, por eso se llama celularidad mixta y encontramos también algunos linfocitos B también que se incluyen dentro de este tipo de linfoma. Ahora, ya no tenemos fibrosis ni tampoco fibroblastos como parte del linfoma en este caso. En cuanto a la depresión linfocitaria, aquí volvemos nuevamente a ver la célula de Stenberg rodeado de los linfocitos TCD4-PD1, los linfocitos TCD4 normales, y encontramos histiocitos con fibrosis, pero ya no fibroblastos, ¿sí? Y en el linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, aquí vamos a encontrar tanto linfocitos CD4 como también linfocitos B, que están rodeando a la célula de Red-Stenberg y también vamos a encontrar algunos histiocitos. Entonces, todos estos 4 subtipos de linfomas son conocidos como
linfoma de Hodgkin clásico. Se presenta en el 95% de todos los linfomas. Lo interesante de estos linfomas, del linfoma de Hodgkin clásico, es que todos estos van a marcar positividad para CD30 y para CD15. Digamos, es una forma de identificar este tipo de linfoma de Hodgkin clásico. Ahora, el 5% restante de linfomas corresponden al linfoma de Hodgkin predominio nodular linfocitario, que es el que estamos viendo aquí. Básicamente igual es la célula de Red-Stemmer, pero que tiene una variación, como ustedes pueden ver, no es la típica célula de Red-Stemmer, ¿sí? Pero además encontramos linfocitos B y vamos a encontrar algunos mastocitos y células dendríticas involucradas. O sea, básicamente se diferencia mucho de lo que es el linfoma de Hodgkin clásico. Aunque tiene una célula de Red-Stemmer, esa no es una célula común, ¿sí? Entonces, perdón, la inmunohistoquímica que marca este tipo de linfoma es también diferente. Va a marcar CD20 y CD45 positivos. Entonces eso nos orienta al tipo de linfoma que estamos viendo. Obviamente el tratamiento del linfoma de Hodgkin clásico difiere del linfoma de Hodgkin predominio nodular linfocitario. Muy bien. Una vez que tengo yo el diagnóstico de la enfermedad, lo importante es hacer un pronóstico del paciente, es decir, a dónde o cómo va a terminar su enfermedad. Y para esto, sí, pues tenemos que aplicar esto de aquí, que es el estadio clínico. Esta imagen que están viendo ustedes, ¿a qué estadio clínico corresponde? Según la escala de Ann Arbor. ¿Podrían decirme ustedes? Puede ser tal vez grado 2. Exactamente, es un estadio clínico 2. No tenemos más de una región, dos regiones involucradas, y la cervical alta y cervicales bajas, sí, pero están a un solo lado del diafragma, lo que significa entonces que es un estadio clínico 2. También este estadio clínico 2 se conoce como un estadio temprano. En general, los estadios tempranos se consideran de buen pronóstico, sobre todo en una enfermedad que tiene una tasa de supervivencia del 90%, pues es bastante bueno. Sin embargo, existen también factores que se pueden ser favorables y desfavorables según esta escala EOR. ¿Qué es lo que nos dice esta escala EOR? Fíjense, prácticamente se contraponen unos con otros las diferentes variables. Por ejemplo, todos estos son pacientes en estadio clínico 1 o estadio clínico 2, pero si es que el paciente tiene máximo 3 áreas nodales afectadas, como es este caso, sería un pronóstico favorable. Pero si tiene más de 4 áreas nodales, o por lo menos de 4 más áreas nodales, ya es digamos, un pronóstico desfavorable. Si es que el paciente tiene menos de 50 años, es de riesgo favorable, pero si tiene más de 50 años, es de riesgo desfavorable. Si el paciente no ha tenido síntomas B, es decir, no tiene ni fiebre, ni diaforesis, ni pérdida de peso, y la BCG es menor de 50, entonces es de riesgo favorable. Pero si este mismo paciente sin síntomas B tiene una BCG mayor de 50, es de riesgo desfavorable. Ahora, si el paciente ha tenido síntomas, es decir, o tuvo fiebre, o tuvo pérdida de peso, o tuvo diaforesis, uno de los dos, uno de los tres, perdón, cualquiera, y la BCG es menos de 30, el riesgo es favorable. Pero si la BCG es más de 30 en este caso, es de riesgo desfavorable. Y finalmente, si el índice mediastino torácico es menor a 0,35, pues es de riesgo favorable. Y si es mayor a 0,35, es de riesgo desfavorable. Fíjense, incluso en enfermedad temprana podemos nosotros sacar los factores de riesgo para la enfermedad. Ahora, ¿qué estadio clínico es el que están viendo ustedes ahí? Cuatro. 4. Ya, 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué es 4? Yo creo que es 3 porque no tienen los huesos, ninguna médula ósea, no veo que se marque el medio de contraste. Ok, necesitamos un área extranodal. ¿Hay algún área extranodal que se vea ahí? ¿Identifican alguna? El compañero dice no se ve hueso afectado. ¿Qué dicen los demás?
Pues en realidad es un estadio clínico 3, ¿no? No hay afectación de zona extraganglionar, por lo menos lo que se ve ahí, ¿sí? Entonces, si es un estadio clínico 3, ¿de qué estadio clínico hablamos? ¿De qué enfermedad? Enfermedad, Pregunta, ahí no se ve que el cerebro también está con radio marcador. ya, sí, justamente, este era el estadio clínico 2. El cerebro también capta en medio de contraste, entonces esto no es positivo, sino es más bien la captación normal del sistema nervioso. Por eso aquí también se ve. Ujú. Pero es normal. Igual lo que se ve en el corazón es por la acumulación del contraste. Y lo mismo los riñones, ¿no? La vejiga. Pero realmente no se ve involucro de zona extranodal. O sea, todo es ganglionar, ¿no? Bueno, este sería un estadio clínico 3 que se considera un estadio clínico avanzado, ¿no? Entonces, tenemos una enfermedad avanzada, pero para estos pacientes con escala, perdón, con enfermedad avanzada, utilizamos la escala internacional de pronóstico, también llamado IPS Score, por sus siglas en inglés, ¿no? International Prognostic Score, ¿no? IPS. Entonces, esta escala IPS maneja las siguientes variables: albúmina, ¿sí? Hemoglobina, que sea varón, que tenga más de 45 años, que tenga leucocitosis, que esté en un estadio clínico 4 y que tenga linfocitopenia. Fíjense, si es que el paciente no tiene ningún factor de riesgo, por ejemplo, en este caso, digamos que no tiene ningún factor de riesgo como estos, la supervivencia libre de enfermedad es como del 84%, o sea, súper buena. Aunque tiene enfermedad avanzada, la supervivencia es bastante buena. Pero si el paciente logra tener 5 de estas variables, el pronóstico es malo, y con una supervivencia que está por debajo del 50%, 42%, con una supervivencia libre de progresión. Entonces, fíjense que estos factores nos ayudan a buscar justamente qué tipo de enfermedad, o sea, cuál es el pronóstico del paciente de forma general. Estas gráficas de supervivencia nos pueden ayudar un poquito. Fíjense que estamos comparando la enfermedad limitada, es decir, estadios clínicos 1 y 2, versus estadio clínico 3 y 4. En lo que significa supervivencia global, pues sí existe diferencia, sí, entre una y otra. Y lo que significa, digamos, supervivencia libre de progresión de la enfermedad, obviamente también es diferente. Les va mal a los que tienen, o no les va tan bien, más bien dicho, a los que tienen enfermedad avanzada. Ahora, si usamos el score IPS, en cuanto a supervivencia libre de progresión, vemos cómo cada una de estas variables se diseca bastante bien, ¿no? Cada uno de estos puntajes nos diseca bastante bien de este score IPS para la supervivencia libre de progresión. En cuanto a la supervivencia global, es marcada la diferencia, sobre todo en los grupos 4 y en los que tienen 5 variables, donde sí la supervivencia prácticamente es muy baja, como pueden ver aquí más o menos el 50% según esto. Y no hay mayor diferencia entre tener 0 o 1. De hecho, fíjense, el score 1 tiene una supervivencia un poquito mejor que el score 0, ¿no? Esto, bueno, al final no hay diferencia significativa entre tener 0 o 1, pero sí entre tener 4 y 5 factores. Muy bien, entonces un poco esta imagen me ayuda a mostrarles la idea que el diagnóstico del linfoma es por histología. No me sirve de nada la tomografía si yo no tengo una biopsia. Y hay que hacer una biopsia escisional, ¿no es cierto? Sacar todo el ganglio para buscar justamente los ojos de búho, que es la célula de Red Stenberg, que nos estaría diciendo que se trata de un linfoma de tipo Hodgkin. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora lo que es linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es otra variedad diferente del linfoma. En realidad son más de 30 enfermedades, es decir, es un grupo de enfermedades, cada una con sus características individuales. Obviamente no nos interesa ver todo, vamos a hablar algo de las más frecuentes, pero pues vamos a ver algunas de sus características, nada más, pocas, ¿no? De los más comunes. Es mucho más frecuente el linfoma de Hodgkin en adultos. Ya hemos visto que podríamos hablar que el 90% de los linfomas en los Estados Unidos son linfomas no Hodgkin, o sea, es un número muy importante. Y generalmente su incidencia se incrementa con la edad. Mientras más edad, mayor presencia de linfoma, y usualmente la edad promedio de presentación está entre los 45 a 55 años.
el 25% de pacientes sí van a tener, además de la afectación ganglionar, afectación extraganglionar, es decir, tejido blando, que no es parte de los ganglios linfáticos, puede haberse afectado por linfoma no Hodgkin. Fíjense que en el linfoma Hodgkin no veíamos tanto esta afectación extraganglionar. ¿Se puede? Sí se puede, pero es mucho menos frecuente que en el linfoma no Hodgkin. El 70-90% de todos los linfomas no Hodgkin suelen ser de células B, lo que quiere decir que el 30 al 10% restante puede ser de células T o de células NK, las que estarían formando parte del linfoma, ¿sí? Y bueno, la tasa de curación de estos linfomas es alrededor del 30%, entonces es muchísimo más baja para lo que habíamos visto de los linfomas de tipo Hodgkin. Ahora, nosotros hemos dividido a los linfomas clásicamente en linfomas de alto grado y de bajo grado, ¿no? Ya prácticamente no se maneja mucho esa terminología, pero pues todavía seguimos hablando de enfermedad agresiva y enfermedad indolente. ¿Qué es esto de enfermedad agresiva? Enfermedad muy, digamos, explosiva, que se duplican rápidamente las células y que infiltra tejidos que son muy agresivos en general. Hablamos de los linfomas anaplásicos, linfomas de células del manto, linfoma difuso de células grandes B, el linfoma T periférico, sí, que son muy importantes en relación a su agresividad. Pero también existen otros linfomas donde el crecimiento es muy lento, sí, muy, muy lento, y que aunque parezca que esto fuera bueno, porque los pacientes suelen estar asintomáticos por largos periodos, pero también se consideran linfomas incurables. ¿Sí? Entonces, el linfoma indolente usualmente es incurable. ¿Y cuál es el prototipo de este linfoma indolente? Es el linfoma folicular. El linfoma folicular es el prototipo del linfoma indolente, pero ya ven que son varios los que están en esa tablita. Muy bien. Entonces, vamos ahora a revisar los subtipos de linfoma más importantes, linfoma no Hodgkin más importantes. Entonces, vamos a empezar con el más frecuente de todos, que es el linfoma difuso de células grandes B. Este linfoma prácticamente son la mitad de todos los linfomas, ¿sí? No Hodgkin, corresponden a este subtipo. Y lo interesante de este linfoma es un linfoma que es considerado de alto grado, es decir, de alta agresividad, y que tiene estos marcadores que se puede identificar en las biopsias para poder hacer el diagnóstico. Lo interesante de este subtipo es que marca esta molécula que se llama CD20. ¿Qué pasa con el CD20? Tenemos un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que puede ir dirigido contra el CD20. Se llama rituximab. Entonces, el rituximab es un medicamento que yo puedo utilizar en este tipo de linfomas, sí, mejorando mucho las tasas de respuesta. Ahora, habíamos mencionado a propósito de leucemia mieloide crónica el imatinib como un parteaguas en relación al tratamiento, una era antes de imatinib y una era después. Pues resulta que el rituximab es igual en los linfomas, una era antes de rituximab y una era después de rituximab, que es el anticuerpo monoclonal contra el CD20. ¿Sí? Antes de rituximab, la supervivencia del linfoma difuso de célula grande no era más que del 40%. Ya con el advenimiento del rituximab, la supervivencia de estos pacientes se elevó al 60%. ¿Sí? Dirán ustedes, no es tan extraordinario, el 40 subió al 60, sí, pero de todas maneras es una ganancia, ¿no? Ya por lo menos rescatamos a más de la mitad de los pacientes con este tipo de linfomas, ¿no? Gracias al rituximab que se agregó al tratamiento de quimioterapia. El otro linfoma en frecuencia es el linfoma folicular, que corresponde a al 20% de todos los linfomas no Hodgkin, es también de células B, y este linfoma es el que habíamos mencionado como linfoma indolente. Es decir, este linfoma es considerado incurable. Se presenta más o menos entre 60 y 70 años y es mucho más frecuente en mujeres. Miren, y tiene la capacidad de afectar médula ósea, es decir, sitio extraganglionar, hasta en el 40% de casos. Miren, marca CD20, BCL2, CD10, es decir, también puedo utilizar rituximab con este tipo de pacientes, porque marca el CD20 que me permite utilizar esta molécula. Ahora, es muy interesante este linfoma, porque si bien es cierto, el rituximab ha mejorado mucho, el papel del rituximab sobre todo se ha visto beneficioso en el mantenimiento. Son pacientes que les damos quimio, no esperamos obtener la mejor respuesta, sabemos que es un linfoma que no responde bien a la quimioterapia.
con que tenga respuesta parcial, nosotros nos quedamos contentos, ¿sí? Y después le damos mantenimiento con rituximab y eso suele hacer que el paciente requiera menos intervenciones terapéuticas, que necesite menos veces darle tratamiento por el linfoma, ¿sí? Entonces, ayuden en eso. Actualmente estamos usando una molécula que se llama obinutuzumab. El obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal contra el CD20 de nueva generación. Este obinutuzumab se ha visto muy bueno, digo, utilizarlo en estos pacientes, ¿sí? Pareciera ser que tiene una buena esperanza, una mejor respuesta que el uso de rituximab. No sé, estamos justamente en eso. Bueno, otros tipos de linfoma son el linfoma de células del manto. Este también es un tumor de células B, es un linfoma de alto grado, es decir, es agresivo, corresponde al 3 al 10% de todos los linfomas y más o menos se presenta en pacientes de 60 años, con predominio en varones sobre todo. Sí, fíjense que también marca CD20 y aunque puede utilizar rituximab, usualmente este tipo de linfoma requiere de trasplante de médula ósea para su tratamiento por su alta agresividad. Sí, linfoma de células del manto tiene un comportamiento bastante especial. Suele ser muy agresivo, a veces un poco pasivo, pero depende mucho, ¿no? El paciente generalmente se debe manejar con mucho cuidado. Y un linfoma que ha reaparecido últimamente es el linfoma de Burkitt. Es un linfoma que clásicamente se conoce en los libros de medicina con el dibujito del niño de África con una masa cervical impresionante. Ese se llama linfoma Burkitt. Se llama endémico, variante endémica que se presenta en África porque está muy asociada a la infección por el virus Epstein-Barr. Ahora, en nuestro medio no tenemos nosotros esta variante endémica, en nuestro medio nosotros vemos una forma esporádica que se presenta en 1 al 2% de todos los linfomas no Hodgkin, sí, es el menos frecuente, sí, pero con el advenimiento del VIH esto ha cambiado y ahora vemos más pacientes con este tipo de linfoma. Está muy asociado también a la presencia del VIH. Este linfoma de tipo Burkitt es de crecimiento muy rápido, se puede decir que es de alto grado, muy agresivo también. Sí, sin embargo, justamente esa es su debilidad, porque al ser de crecimiento rápido responde muy bien a la quimioterapia. Las tasas de curación están entre el 70 al 80% aproximadamente, que son muy buenas respuestas. Claro que el esquema de quimioterapia suele ser muy agresivo para el tratamiento de esta enfermedad. No se requiere llevar al paciente a trasplante y eso ya es una ganancia, considerando que a veces hay limitación con ese tipo de tratamiento. Muy bien. Otros tipos de linfomas. Linfoma T periférico no especificado. Este es un linfoma de células T, como dice su nombre, y representa prácticamente el 30% de todos los linfomas T periféricos. Es muy frecuente en adultos y sobre todo predomina en varones, casi no se ve en niños. Y como ustedes pueden ver, pues ya los marcadores de este linfoma son completamente diferentes, CD4, CD8, CD30 y CD56. Suele afectar tejido blando, ¿sí? Afecta frecuentemente la piel produciendo grandes áreas de necrosis, ¿sí? Además de tejido ganglionar. Lo interesante de este linfoma, digo, los tratamientos no son tan esperanzadores, tienen una respuesta como del 40%. Sin embargo, últimamente se está utilizando una molécula contra el CD30, ¿sí? Que se llama brentuximab vedotin. Este brentuximab vedotin, que es un anticuerpo monoclonal en contra del CD30, permite darle tratamiento a estos pacientes con respuestas que aparentemente son mejores, ¿sí? En este tipo de pacientes. Ahora, otro linfoma que es también frecuente es el linfoma TNK tipo nasal. Antiguamente lo conocemos como linfoma de la línea media y ese es el sitio donde afecta el tipo, la nariz, ¿no? Detrás del tejido nasal. Este es predominantemente extraganglionar. Al contrario de todos los otros linfomas, este afecta más bien tejidos más que ganglios linfáticos y produce igual mucho daño, sobre todo necrosis, porque afecta al tejido vascular. Sí, está muy asociado a virus de Epstein-Barr. Podemos decir entonces que si es que el paciente da negativo por Epstein-Barr, debemos dudar de que el paciente tenga un linfoma de tipo NK y buscar más bien otro tipo de linfoma que podría ser. Sí, lo interesante de este linfoma es que suele encontrarse en estadios tempranos, estadio 1, estadio 2, lo que permite que podamos usar radioterapia con buenas respuestas a los tratamientos, con
esta radioterapia, ¿no? Y finalmente, vamos a ver linfomas asociados a VIH. Ok, el VIH ha cambiado mucho las cosas en relación a estos linfomas, porque vemos cada vez más frecuentemente este tipo de patologías. Están sobre todo asociados los linfomas de células B. Hablamos del linfoma Burkitt, que habíamos mencionado previamente, el linfoma difuso de célula grande y la enfermedad de Hodgkin o linfoma de tipo Hodgkin también están asociados a este tipo de linfoma. No les he hablado todavía del linfoma plasmablástico, que es otro linfoma que también se ve muy frecuentemente asociado a VIH. Este linfoma es de alta agresividad, si se considera de alto grado, y también es extranodal, es extraganglionar, afecta sobre todo el tejido digestivo, sobre todo el colon, el ciego, sí afecta muy a ese nivel con mucha frecuencia, produciendo hemorragias digestivas muy intensas. La respuesta al tratamiento es muy mala, la verdad, y pues los pacientes tienen mal pronóstico de forma general cuando debutan con este tipo de linfoma. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos linfomas asociados a VIH? Que son marcadoras o son enfermedades definitorias de SIDA, es decir, una persona que tiene VIH puede desarrollar este linfoma y ya estamos hablando de fase SIDA, ¿sí? Y ocasionalmente puede ser la primera manifestación del SIDA en un paciente VIH. Ahora, el VIH ha hecho que estos linfomas no Hodgkin se presenten con una frecuencia desde 60 a 200 veces más que en la población normal. Eso significa que está muy asociado a este virus, ¿no? Que estos linfomas están muy asociados a este virus. Algo interesante es que si yo le doy terapia antirretroviral, disminuyo la incidencia de estos linfomas hasta el 75%. Miren, eso quiere decir que es muy importante darles tratamiento temprano de VIH para evitar que el paciente llegue a desarrollar una de estas neoplasias. En esta imagen podemos ver como un paciente con el VIH, básicamente lo que va a hacer es comprometer el genoma de la célula al momento que entra el ganglio linfático, produciendo las mutaciones necesarias para que se convierta en un linfoma, ¿sí? Entonces, son linfomas de células B predominantemente. Ahora, pronóstico de la enfermedad. A diferencia del linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin usamos una sola escala para cualquier estadio clínico. Usamos la escala IPI, se llama International Prognostic Index, por sus siglas en inglés, o IPI Score. La escala IPI maneja los siguientes factores: la edad mayor a 60, estadios clínicos 3 a 4, más de un sitio extranodal, el ECOG o desempeño físico que esté de 2, 3 o 4, y la elevación de la deshidrogenasa láctica. Entonces, si el paciente tiene de 0 a un factor de riesgo, pues tiene una supervivencia a 5 años del 73%, fíjense que no es tan mala en pacientes, digamos, con enfermedad temprana. Serían estadios clínicos 1 de 2, menos de 60 años, sin afectaciones extranodales y con eco bueno, ¿no? Pero los pacientes que ya tienen más factores de riesgo, por ejemplo, 4 o 5 factores de riesgo, la supervivencia a 5 años es apenas del 26%. Quiere decir que estos sí afectan definitivamente a los pacientes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna? Verán, recordemos un poquito el caso clínico que veníamos viendo hace la clase anterior. Sí, este caso, por ejemplo, ¿qué estadio clínico es? Por esta imagen, ¿qué estadio clínico le pone? 4. Es un estadio 4. clínico 4, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que tenía, digamos, fue un linfoma no Hodgkin difuso de célula grande, el resultado de la biopsia. Es un estadio clínico 4. Si le ponemos la B porque tuvo síntomas B, acuérdense que hubo pérdida de peso, diaforesis, entonces estadio clínico 4B, y la E por la afectación extraganglionar, que sería aquí en este caso médula ósea, el hueso que estuvo afectado, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo la escala IPI, fíjense, es una paciente que tenía más de 60 años, que tiene un estadio clínico 4, le ponemos aquí, tiene un ECOG menos de 2, es un paciente que vino caminando, sí, estaba bastante bien en ese punto, eso es negativo, tenía la deshidrogenasa láctica elevada, punto,
Y teníamos más de un sitio extranodal, pues como podemos ver, lo ha afectado aquí, entonces le ponemos un punto más. En definitiva, esta paciente tiene 4 puntos en este score, en este IPI, ¿no? El IPI score. Entonces, esto nos da una supervivencia global del 55%, ¿sí? Con una supervivencia libre de progresión del 53%. Entonces, ¿qué puedo decirle yo a esta paciente de diagnóstico? Estos son sus números, sus posibilidades de que con tratamiento consiguemos remisión, 55% a 5 años. No sé si tienen preguntas. El diagnóstico de este caso es un linfoma no Hodgkin difuso de célula grande B, estadio clínico 4, B, E, por la médula ósea y un IPI 4 de riesgo alto. Ok. Listo, muchachos. Si no hay preguntas, terminaríamos hasta ahí.